Bienvenidos a un capítulo más de Metemoción. Estamos listas para seguir reflexionando con ustedes y queremos aprovechar para agradecer que han estado atentos a nuestras redes, han estado escuchando nuestros capítulos y los han estado compartiendo, porque eso nos motiva pues a seguir compartiéndonos nosotros con ustedes para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Hola Carlita, ¿cómo estás hoy? Hola Moni, estoy muy emocionada porque hoy vamos a dar seguimiento a lo que comentábamos la semana pasada. La semana pasada el capítulo trató de lo que ganamos cuando perdemos y justo comentábamos que queríamos hacer un capítulo del error y hoy es cuando. Nos quedamos con las ganas de profundizar un poco más en este tema y al final reflexionábamos juntas, ya fuera de los micrófonos, cómo perder y equivocarse no es lo mismo, aunque a veces puedan ir juntas los procesos. A veces perdemos porque nos equivocamos y a veces perdemos porque alguien más ganó y no nos tocaba a nosotros ganar. Pero en el tema del error, creo que es de las cosas que yo he aprendido en mi vida y tengo mucha insistencia en enseñarles a los niños porque yo crecí con una idea del error como lo peor que te puede pasar. Y si tú te equivocas, lo tienes que esconder, ocultar, corregir, que nadie se dé cuenta y pues no reconocer qué pasó porque está mal haberte equivocado. Y ahora que soy una perfeccionista en rehabilitación, en mi proceso de sanación, como comprendo mucho de dónde vienen estas resistencias que yo tenía a equivocarme. Y eso me generaba incluso perder oportunidades de hacer cosas solo por el miedo de no hacerlo de manera correcta. Aún hoy, y a ti que te voy a confesar si tú me conoces mejor que nadie y trabajas conmigo, sigo en este proceso de hacer las cosas aunque no salgan del todo bien, pero es mejor hacerlas que esperarte a que salgan perfectas. Entonces se me hace un tema muy interesante de trabajarlo y de pues poderlo compartir con otros y reflexionar para que podamos enseñar de una manera distinta todas estas creencias con las que venimos arrastrando. Y me encanta que podamos compartir con los que nos escuchan estas reflexiones porque seguimos en el proceso, como bien lo dices. Creo que yo he aprendido mucho de ti, de estas pláticas que hemos tenido y estas reflexiones que hemos tenido en torno al error, porque también definitivamente vengo cortada con una tijera de el error no lo debemos cometer. El error es malo y debemos cuidarnos de él a toda costa, ¿no? Y entonces sí generan estas creencias que vienen arrastrando estos sentimientos, que vienen arrastrando estas actitudes que tenemos desde cómo venimos concibiendo el error. Este diálogo que tenemos constantemente tú y yo, creo que hemos logrado, al menos en teoría, romper algunas barreras y hemos logrado cambiar algunas cosas, pero ahí sigue al final, ¿no? Y creo que es muy padre que podamos compartir esto con los demás para seguir reflexionando, para seguir nutriéndonos y para seguir avanzando en este aspecto. Y se me hace interesante porque nosotras que trabajamos con niños pequeños, los niños traen ya esta idea de que equivocarse no está bien. Esa es una parte que se me ha hecho interesante porque nadie tomó una clase de el significado del error, lo peor que te puede pasar, y los niños siendo chiquitos se resisten mucho a equivocarse. Y vemos de pronto estas personalidades muy únicas y muy auténticas y muy libres que les da exactamente lo mismo si lo hacen perfecto o no. Y es increíble el nivel de avance que pueden tener de haberse equivocado 10 veces para poderlo hacer bien que aquel que no se quiso equivocar y solo lo hizo una sola vez. Entonces, esta parte es increíble que la podamos visualizar de una forma diferente porque siempre tenemos una oportunidad de aprender de lo que no sale bien y estas experiencias que nuestros hijos pequeños hoy en día pueden tener con sus errores van marcando la pauta no solo de ese error y de eso que no salió bien en ese momento, sino de estas creencias que más adelante van a poder aplicar en algunas otras circunstancias. Y hay una historia que me gusta mucho compartir de una chica que se llama Sarah Blakely, que comparte que su papá la motivaba mucho a equivocarse y cómo esto fue muy interesante para ella porque cuando estaba chiquita llegaban a la hora de la cena y el papá les preguntaba ¿en qué te equivocaste el día de hoy? Y si ellos decían en nada, el papá hacía una cara así de día desperdiciado. Y cuando el papá les decía ¿en qué te equivocaste hoy? Y ellos contaban de hoy me equivoqué en mi prueba de matemáticas o hoy me equivoqué a la hora de jugar fútbol porque no metí el gol o hoy me equivoqué en esto, el papá les hacía como esta fiesta de qué buena experiencia, qué buen aprendizaje, qué aprendiste de esto. Y ella dice ahora en sus conferencias que nunca se dio cuenta que su papá le cambió el concepto del error. Hoy en día ella tiene una empresa, CEO de su propia empresa, pero lo interesante no es de qué es la empresa, sino todos los errores que cometió para lograr llegar a tener a esta empresa en el momento y en el lugar y en la posición que tiene
gracias a que no le tenía miedo a equivocarse. Y me gusta compartirlo porque al final nos encantaría que nuestros hijos lograran ser exitosos en sus áreas, en lo que ellos decidan hacer, cómo ellos decidan hacerlo, pero que se sientan plenos y exitosos. Y creo que un regalo que podemos darles para lograr eso es saber que en el proceso de conseguir esos objetivos que tú te propones, te tienes que equivocar. Y entonces, al cambiarles este concepto del error y en lugar de llamarles la atención, regañarlos, sentirnos decepcionados, sentirnos frustrados porque se equivocaron, es como decir qué buena experiencia tuvo, porque ese error que cometió le está enseñando a conectar con el error, a aprender de estas experiencias y a volverlo a intentar. Y creo que vale destacar que hay que hacer una reflexión en torno a esto. Sí se va generando una idea diferente de lo que es el error, una creencia diferente de lo que es el error, y es, creo, muy importante desarrollarla. Pero si es solamente como de equivócate y no pasa nada si te equivocas sin reflexión, pues sí creo que podemos atorarnos en el hacer las cosas como caigan y sin esforzarnos más, ¿no? Y justo no es hacia donde vamos, sino hacia la reflexión de qué aprendí, cómo estuvo mi proceso, en qué sí le eché ganas genuinamente, porque a veces de verdad nos esforzamos muchísimo y aún así las cosas no salen como esperábamos. Entonces sí hacer la reflexión a lo mejor ya a posteriori, y para mí estas cosas son como los simulacros. La primera vez que haces un simulacro te sientes bien torpe, no sabes ni por dónde y como que todavía no le hallas, y entre más y más lo repitas, entre más y más lo practiques, pues obviamente se va como generando esta ruta en nuestras neuronas que se hace más naturalmente. Creo que justo esto nos ayudará también a nuestra propia ruta irla cambiando e irlo generando, porque a mí me pasa mucho que yo con mis hijos quería quitar este concepto del error y en mi conciencia siempre les decía, cuando te equivocas tu cerebro crece, y en esta parte lo íbamos llevando y demás, y para mí era en el diálogo, cuando te equivocas tu cerebro crece, pero no me daba cuenta que cuando ellos se equivocaban, así fuera se les cayó el agua, inconscientemente mi cara se torcía. Y ellos nos leen de pe a pa, entonces evidentemente aunque yo le diga no pasa nada, resolvamos, el cerebro crece, si mi cara se tuerce ante el error, ellos lo que van a aprender es no está bien equivocarse. Entonces es un proceso, se nos va a seguir torciendo la cara, pero si después de que se nos tuerce la cara reflexionamos y vemos el por qué sí está bien equivocarse y hacerlo consciente de pues se vale equivocarnos, qué aprendimos, cómo lo hicimos, etcétera, etcétera. Creo que justamente como decíamos en el capítulo anterior, se gana mucho más y como dices con esta historia, ¿no? Se gana y se aprende un montón de los errores. Porque además aprendemos a volverlo a intentar, que esa lección es muy interesante en el proceso de equivocarse. Y me gusta que nos compartas esta reacción automática que te puede generar ver el error tuyo o de alguien más, porque además seguimos insistiendo en la idea de educación emocional. Hay permiso para sentir esa frustración, porque al final no se trata de que el error no pase nada, o sea, como de enseñar el concepto de que, no pasa nada si te equivocas, sino el error es una oportunidad para aprender, o el error es una oportunidad para mejorar, o el error es una oportunidad para intentarlo nuevamente de una manera distinta y obtener entonces un resultado diferente. Y ese concepto es muy distinto de, me equivoqué y no pasa absolutamente nada. Y cuando nosotros le damos un lugar a la emoción es, me frustra verme equivocado. Y eso sí es real, no va a ser como me equivoqué, ¡ay, qué buena onda! Me equivoqué, pero sí va a ser como un me equivoqué, me siento frustrada, vivo mi frustración, hablo de mi frustración, respiro y después es ¿qué puedo hacer para resolverlo? Y esa pregunta que les haces a tus hijos a mí me fascina, o sea, ¿cómo lo vas a solucionar? O tú tienes la capacidad de solucionarlo, haz algo al respecto para mejorarlo, porque al final el error solo es una oportunidad de poder aprender algo de ese proceso para no volver a cometer el mismo error otra vez. Tengo una anécdota bonita que me pasó a mí en la clase de emociones en Preescolar Integra, justamente hablando de este tema. Les digo que es un tema que yo aprendí en mi vida adulta y que aún estoy trabajando y que aún me cuesta mucho trabajo. Creo que he avanzado mucho en mi proceso para empezar desde la conciencia de lo que me resisto mucho a equivocarme y me voy dando más permisos de soltar, de delegar, de pues hacer las cosas quizá no tan perfectas, pero me gusta mucho la oportunidad de poderlo compartir con los niños desde el preescolar para que ellos sepan que equivocarse es parte del proceso de aprender. Si te estás equivocando quiere decir que estás avanzando en aprender algo, ¿no? Y siempre les digo, como Miss Carlita dice, el cerebro crece porque estás aprendiendo nuevas rutas de hacer las cosas o estás aprendiendo una nueva habilidad. Y me pasó que justo estaba hablando de este tema
casa y un niño se resistía y se resistía de no, equivocarse es malo, equivocarse es malo, equivocarse es malo. Y entonces yo le decía, amor, todos nos equivocamos. ¿O tú conoces a alguien que no se equivoque nunca? Y me contesta, sí, mi papá. Y yo digo, claro, o sea, al final es, si él piensa que su papá, que es su héroe, que es la persona más importante en su vida, no está triste nunca, o no se equivoca nunca, o no pasa un mal momento nunca, sino siempre tiene como esta cara de todo siempre sale bien, por supuesto que la presión de yo no me puedo equivocar es intensa, así tengas 5 años. Entonces, para mí es interesante cómo volver a recordar que somos modelos. Somos modelos porque nuestros hijos sí nos ven equivocarnos. Nos ven equivocarnos de una ruta, o nos ven equivocarnos perdiendo dinero, o nos ven equivocándonos al hacer algo en la casa, hasta quemándonos en la estufa. O sea, van a vernos cometer errores. Y la forma en la que nosotros vamos trabajando respecto a nuestra reacción, porque no tiene que ser una reacción romántica, asertiva siempre y la mejor, pero la manera en la que nosotros caminamos nuestro proceso del error frente a ellos, sí les enseña mucho sobre nuestras creencias del error, y es como ellos, en sus propias hipótesis y percepciones, van construyendo su concepto del error. Y es que con esta idea de no equivocarnos nunca, crecemos con la sensación de que lo normal es no equivocarse. Y es lo que modelamos, ¿no? Y justo lo ideal es modelar que está bien equivocarse, que somos personas perfectibles y que estamos en este camino en donde estamos aprendiendo y seguimos creciendo. Si no nos equivocáramos, ya no tendríamos nada que hacer. Me haces reflexionar de mi propio proceso. Les decía yo hace ratito que soy esta perfeccionista en rehabilitación. Creo que justo una de las cosas que trabajé ya en mi vida adulta es la forma en la que los demás me veían, porque la manera en la que los adultos a mi alrededor se expresaban de mí tenía que ver justo con, ay, la niña bien portadita, ay, ella es muy tranquila, ay, mira, ella lo hace todo muy bien. Y entonces ahí estaba la mirada que tenían de mí hacia mi proceso, y eso era lo que a mí me hacía sentirme vista por esta forma de actuar y por lo tanto sentirme presionada de hacerlo de esa manera, porque yo era la niña que lo hacía muy bien. No podía no hacerlo muy bien, porque entonces dejaba de ser esa niña que esperaban que yo fuera. Entonces, desde esta creencia, por eso el error me ha generado mucha resistencia, ¿no? Y en este iceberg del que nosotros hemos hablado, de verdad recuerdo yo anécdotas de mi infancia de hacer un apunte en la escuela y luego llegar a casa y quitarlo y volverlo a hacer porque no me había quedado tan bonito, y quería repetir el apunte para que quedara muy bonito, porque mis libretas siempre eran las que ocupaban para modelo, ¿no? Era la libreta que el maestro entregaba para decirte, estos fueron los apuntes. Entonces tenía que estar perfecto, no podía haber como ningún error o una palabra que no hubiera quedado bien. Entonces yo, en lugar de usar corrector, lo repetía todo otra vez. Y esa es la parte en la que vamos como nosotros ubicando cómo reaccionamos con los errores de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros hijos, porque esas reacciones, o cuál es la mirada que tenemos, por qué los vemos, por sus procesos o por los resultados. Porque cuando nuestra mirada está, nuestro foco está, la luz que les damos es a esto perfecto que ellos hacen, a lo bien que hacen las cosas, además de pues darles una base de autoestima de solo lo puedes hacer bien porque vales por hacerlo perfecto, les estamos generando esta resistencia del proceso que implica lograr hacerlo correctamente. En algunas cosas lo podremos hacer muy bien rápidamente o de manera natural, pero en otras tendremos que hacer mucho proceso y trabajo para lograr hacerlo cada vez de mejor manera, y eso pues finalmente es parte de aprender y del proceso de crecer. Es interesante cómo se van generando estas creencias de aparentemente la nada, ¿no? Le dimos la mirada y simplemente pues compartí el cuaderno porque efectivamente es el que se ve más bonito y es el que va a ser más legible para la compañera si tiene que copiar un apunte, pero todo lo que viene detrás y toda la creencia que se va generando en el niño, creo que también es importante empezar a observar no solo lo que está haciendo, sino lo que cree a partir de lo que está haciendo y lo que siente con las situaciones que están a su alrededor. Ahora, como maestra, siempre busco, en lugar de decir qué bonito está tu dibujo, es más de veo que te estás esforzando mucho en el proceso, qué detallista estás haciendo en tu dibujo, estás muy concentrada en lo que estás haciendo, porque el concentrada, el detallista, el esmerada o el esforzada, lo puedes hacer así sea el mejor dibujo o el dibujo haya tenido un error. En cambio, el qué bonito dibujo, qué hermoso apunte, pone una expectativa subjetiva, porque además es a los ojos del adulto que está evaluando, pero no al proceso del niño.
Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.